Saludos desde La Habana. Es sábado 13 de junio de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Canciller cubano cuestionó legitimidad de presuntas ayudas anunciadas por Washington. Carlos Tamayo. En el Parlamento de Estados Unidos, varios senadores y legisladores apoyan a Cuba. Convoy Solidario continúa gira por Europa para exigir fin de bloqueo contra Cuba. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó este sábado la legitimidad y transparencia de las presuntas ayudas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. A través de un mensaje en la red social X, el canciller acusó al secretario de Estado norteamericano de manipular deliberadamente las cifras y respuestas oficiales de La Habana sobre los montos de ayuda prometidos por la Casa Blanca desde noviembre de 2025. Desde el primer anuncio, la posición cubana se ha mantenido invariable. Nuestro gobierno no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que ésta parezca, reafirmó así el máximo representante de la diplomacia cubana. Rodríguez Parrilla puso en tela de juicio la supuesta solidaridad de Washington con la mayor de las Antillas, a la par que sostiene un bloqueo económico y energético causante de afectaciones anuales de más de 5.000 millones de dólares. El secretario de Estado y su departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo. Tanta mentira y demora solo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios. ¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?, concluyó así el canciller cubano. Y en medio de las presiones impuestas por Estados Unidos, Cuba ha anunciado un conjunto de transformaciones que ya generan respaldo dentro y fuera del país. Son medidas que buscan dinamizar la economía, fortalecer la soberanía y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. El siguiente reporte nos amplía. Un conjunto de medidas económicas y sociales que buscan enfrentar los efectos del bloqueo estadounidense contra Cuba fueron anunciadas por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Las transformaciones incluyen mayor apertura al sector privado, descentralización de la gestión estatal y atracción de inversiones de cubanos residentes en el exterior. Estas propuestas recibieron respaldo público de instituciones y dirigentes, quienes coincidieron en que representa un paso necesario para dinamizar la economía nacional. En ese sentido, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz comunicó a través de su perfil en X que en los próximos días se ofrecerá al pueblo información detallada sobre estas reformas encaminadas a incentivar la producción nacional y las exportaciones. Asimismo, organizaciones como la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas destacaron el anuncio al resaltar su carácter participativo, pues las medidas fueron enriquecidas con propuestas ciudadanas y consultas populares. El objetivo es estimular la producción, incrementar los ingresos y sostener los programas sociales. Para ello, se busca reducir trabas burocráticas, facilitar el acceso a insumos y promover alianzas entre todos los actores vinculados a la economía. Este proceso se compara con experiencias de países como China y Vietnam adaptadas al contexto cubano. Sobre ello, la periodista Ana Teresa Badía subrayó que este proceso se compara con experiencias de países como China y Vietnam adaptadas al contexto cubano. La repercusión internacional ha sido igualmente favorable, pues publicaciones del medio mexicano La Jornada y la agencia Europa Press interpretaron las reformas como una respuesta soberana al castigo colectivo del bloqueo. De esta manera, Cuba avanza en la modernización de su economía, a la vez que reafirma su carácter socialista y se proyecta ante el mundo como símbolo de resistencia y dignidad frente a presiones externas. Argentina Alcántara Rodríguez, Cuba Visión Internacional.
Desde diversas partes del mundo opinan sobre la decisión injustificada de intervenir en Cuba, pues esto pondría en riesgo el bienestar de todas las familias y la paz en la región. Hacemos una primera pausa informativa en nuestro noticiero y a la vuelta ampliamos la noticia. Unidad, audacia, pensamiento. Si quieren una guerra de pensamiento, démosla a pensamiento. Con las armas, con las armas. Nada tan victorioso, nada tan estimulante como defender la verdad, la justicia y la vida. Cuba vive bajo una amenaza de guerra impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Cada vez se hacen más frecuentes las amenazas y acusaciones que justificarían, en un escenario construido para el caso, la agresión armada. Muchas partes e intereses opinan sobre el tema. Lo cierto es que la decisión injustificada de intervenir en Cuba pone en riesgo el bienestar de todas las familias y la paz en la región. A propósito, la periodista Cintia Ibatao Ruiz conversó con el doctor Carlos Tamayo sobre el tema, un cubano residente hace más de 20 años en Estados Unidos. La política migratoria del gobierno estadounidense con respecto a Cuba nunca ha sido regular. Más allá de reconocer el libre derecho de las personas a establecerse en un país nuevo, ha estimulado la ilegalidad en los viajes, ofreciendo ciertas facilidades y comodidades a quienes deciden viajar fuera de las vías comunes. Los cubanos que han convertido a Estados Unidos en su segunda nación son muchos y muy diversos, pero en una gran mayoría siguen estando ligados a la isla. Más allá de las ideologías, el cada vez más creciente anhelo trumpista de una guerra contra Cuba amenaza a las familias y la historia de todos. Carlos Tamayo reside hace más de 20 años en la nación norteña, pero reconoce que los vínculos con Cuba nunca desaparecerán. Yo me siento orgulloso de ser cubano. Nosotros los cubanos somos increíbles. Somos trabajadores, inteligentes, somos heroicos, somos familiares. Tenemos una cosa que no lo veo en otros pueblos, que son nuestros valores humanos, desde que se formó la nación cubana. Así comenzó una larga conversación. Yo tenía muchas preguntas, pero el doctor Carlos decidió iniciar por esa cubanidad que lo caracteriza. Es justo ese sentimiento el que lo hace querer el bien y la paz para Cuba. La comunidad cubanoamericana dentro de los Estados Unidos, en su mayoría, no apoya una agresión contra Cuba. Existe un grupo minúsculo que conforman la industria anticastrista, que son los que quieren una agresión contra Cuba y no tienen un plan democrático para el pueblo cubano. Lo que quieren es un revanchismo político y quieren regresar a la época de Fulgencio Batista. Carlos, justo como hablábamos anteriormente, la diversidad de la comunidad cubana-americana en Estados Unidos también es diverso el Congreso. ¿Cómo mediar entre las opiniones y cómo influir y representar la causa cubana en el Congreso estadounidense? Las bases fundacionales de esa nación son humanas, son buenas, son familiares. Y, bueno, en el Congreso, tanto los legisladores como los senadores representan a ese pueblo. Son más de 390 senadores, si mal no recuerdo la cifra, y solamente dos senadores, Reed Scott y Ted Cruz, y 3 legisladores, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, son los que tienen la voz cantante del tema Cuba, porque han convertido, como lo decía Fidel, del tema Cuba una industria de ganar dinero. Ellos no representan el sentimiento de los senadores y los legisladores norteamericanos. Pero sí, te tengo que decir que hay un grupo de congresistas y senadores dentro de los Estados Unidos que sí tienen una política amistosa con el pueblo cubano y nos respetan. Podemos hablar entonces del Club Félix Varela. Usted me comentaba anteriormente de cuánto ha influido el ejemplo del pensador que fue Félix Varela, también la figura de José Martí, y cómo potenciar actividades que imbriquen a cubanos en Estados Unidos y puedan traer también solidaridad hacia la isla.
tenemos activistas y personas que realmente nos apoyan y personas que están muy motivadas con la figura de Félix Varela y Morales, el padre Varela, como nombre que elegimos para enarbolar nuestra lucha dentro de los Estados Unidos y bueno, en solidaridad con Cuba. Nosotros somos independentistas, nosotros somos patriotas independentistas y enarbolamos a los mambises del siglo XIX, enarbolamos a los estudiosos y a los intelectuales del siglo XIX y el siglo XX cubano. Y bueno, lo traemos al club y a partir de ahí generamos acciones en el Congreso, en las comunidades norteamericanas. Hemos sido invitados aquí al ICAP, vinimos en el convoy Nuestra América. ¿Por qué no conviene una agresión militar contra Cuba? ¿Por qué los más perjudicados siempre sería el pueblo cubano y el pueblo norteamericano? Un mensaje final a esa comunidad. Olvídense de ideologías. Enfoquémonos en nuestras familias. Enfoquémonos en nuestros niños, en nuestros ancianos, en nuestros abuelos, en nuestros padres, en personas que creen en lo que creen. Ninguna nación merece un bloqueo energético, de alimentos, de nada, de ningún tipo. Nadie merece bloqueo, incluso ni los norteamericanos, ni los cubanos, ni ninguno merece el bloqueo. Nadie merece estar en una situación de penuria como la que pretenden instaurar dentro de Cuba con fines políticos. Cuba no merece una guerra civil interna. Cuba no merece, el pueblo cubano no merece que mueran niños y niñas y ancianos por falta de atención médica, por falta de insumos médicos, por falta de medicina. La familia cubana, Cintia, la familia cubana es sagrada y la vamos a defender. Esto ha sido un reporte de Cintia Ibatao Ruiz para Cubavisión Internacional. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con el licenciado Alexander Pérez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué placer compartir junto a ustedes en esta emisión. En cuanto a la información meteorológica, les comento que durante la jornada de hoy tuvimos un amanecer con predominio de cielo parcialmente nublado en la mitad oriental del territorio nacional, mientras que en la mitad occidental estuvo amaneciendo con predominio de nublados y la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias, asociados a la presencia de una vaguada sobre el Golfo de México representada desde superficie hasta una altura de 6 kilómetros. Este sistema se mantendrá con similar posición y al combinarse en el horario de la tarde con el tránsito de una onda tropical al sur del territorio nacional sobre aguas del Mar Caribe dará lugar a la ocurrencia de algunas lluvias. Veamos en más detalles qué estará ocurriendo en los principales destinos turísticos del país. En los destinos turísticos de la región occidental, como les adelantaba, predominio de nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, concentrados principalmente en Viñales y en los polos turísticos del litoral sur. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, continúan elevadas, valores que estarán entre 31 y 32 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. En los polos turísticos de la región central tenemos condiciones similares, predominio de nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en Trinidad y Playa Santa Lucía, mientras que en Cayo Santa María y Jardines de Rey las lluvias serán escasas. En cuanto a las temperaturas, los valores máximos para esta tarde estarán entre 31 y 32 grados Celsius y las mínimas durante la próxima madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. Mientras tanto, en los destinos turísticos del oriente del país, aquí sí tenemos abundantes chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, llegando a ser numerosos en algunas localidades y no se descarta la ocurrencia de tiempo severo, con énfasis particular en Playa Guardalavaca, donde los nublados y las lluvias llegarán a extenderse hasta el horario nocturno. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, los valores máximos serán ligeramente superiores, valores entre 32 y 33 grados Celsius, y las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 24 y 25 grados Celsius. En relación a la información astronómica, les comento que la salida del Sol
será exactamente a las 6:17 ante meridiano en Punta de Maicí y la puesta del sol a las 8:23 pasado meridiano en el extremo más occidental del territorio nacional. La próxima fase de la luna será luna nueva y se alcanzará en la jornada de mañana 14 de junio. Así que mis amigos, ya ustedes saben, en resumen para hoy, otra jornada cálida con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental, así como en los polos turísticos del interior y sur de centro y occidente. Hasta aquí la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Gracias, Alexander. Lo propio para ti. Nosotros avanzamos ahora con otros temas. El triunfo de la revolución en 1959 dio un impulso importante al desarrollo de la ciencia cubana, pero se mantuvieron los vínculos entre investigadores de Cuba y Estados Unidos tras la imposición del bloqueo a la isla en 1962. Sobre este particular trata el segundo capítulo de la entrevista seriada Dos Orillas, una ciencia compartida, que nos propone el periodista Carlos Manuel Gallardo. Nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Hay que decir que es gracias a la revolución, y eso es ampliamente conocido, que surge un universo de investigación en Cuba y un colectivo más fuerte de investigación en Cuba. Pero aquellos enlaces de los cubanos con sus colegas no se interrumpen hasta ya avanzada los primeros años de la revolución, en que el gobierno estadounidense con la imposición del bloqueo, y ahí sí hay un hiato, aunque yo diría que es impresionante que en medio de tantas dificultades y tanta política agresiva de parte del imperialismo norteamericano, esos contactos fueron retomados y esos contactos se reiniciaron tan tempranamente como a mediados de los años 70. Y a mediados de los años 70 se produjeron visitas por diversas razones entre nuestras academias y de la academia con la institución smithsoniana. Y eso llevó a que se firmara el primer memorándum de entendimiento entre ambos países en enero de 1980. Ya desde esa fecha se intercambiaron los proyectos y se retomó una relación que era natural de más de un centenar de años entre científicos cubanos y científicos norteamericanos. A esa cooperación se sumaron instituciones muy importantes de ese país, como por ejemplo el Jardín Botánico de Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, ese que sale en las películas, que es tan popular, que tiene una tradición de cooperación con Cuba de más de 150 años. Y por ejemplo, en el caso de la meteorología, por la importancia de la información que es necesaria intercambiar a los efectos de la protección ante los fenómenos meteorológicos, nunca ha dejado de haber un intercambio entre ambos países, independientemente de las situaciones políticas que puedan haber existido en uno u otro momento, porque es una necesidad de ambos. Ese intercambio de los científicos es independientemente de las posiciones que adopte el gobierno de los Estados Unidos, que indiscutiblemente puede en determinados momentos favorecer o no. Tenemos el ejemplo terrible de la pandemia, en que nos negaron hasta lo más elemental para el tratamiento de los enfermos que teníamos en el país. Es así que esta relación
fluye independientemente de las decisiones políticas del bloqueo. Lo que pasa es que lamentablemente no se puede aprovechar al máximo la capacidad de una relación de esta índole. Si nosotros hubiéramos tenido una mejor relación de carácter científico bilateral durante esos años, hubiéramos podido salvar miles de vidas, no solo en Cuba, también en los Estados Unidos. Y esa relación, por ejemplo, le niega al pueblo de los Estados Unidos la posibilidad de acceder a determinados medicamentos que Cuba ha logrado desarrollar, que serían imprescindibles y que se ha demostrado a través de estudios clínicos en pacientes de los Estados Unidos que serían altamente efectivos en el tratamiento de una serie de dolencias que afectan a millones de norteamericanos. Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Orlando González. Adelante. Sí, muchas gracias, Claudia. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. El equipo Cuba de softbol femenino, que participará en la Copa del Mundo de República Checa, fue abanderado este viernes en la EFAR Giraldo Córdoba Cardín, con la presencia de Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER, y Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol. La bandera nacional fue entregada por Leonardo Cárdenas, director del equipo Cuba de softbol masculino y Gloria Deportiva. A Bento Montiller, quien portó la enseña nacional, hasta Elizabeth Robert Candó, centerfield del seleccionado cubano. Según nos informa el periodista Hernández Luján, Elizabeth Robert fue escoltada al recibir el pabellón por Rosángela Jardines, receptora, y Giliet Medina, segunda base. Por su parte, Gillian Rondón, capitana del equipo, leyó el compromiso de las atletas, mientras Michael Ibargüen, comisionado nacional, tuvo a su cargo las palabras centrales del emotivo acto. Las atletas Lizaidi Samón y Maidelis Reyes colocaron una ofrenda floral ante el busto del héroe nacional José Martí. También estuvieron presentes en el abanderamiento del equipo Cuba Teresa Emilia Méndez, vicepresidenta del INDER, Emilia Hernández, directora nacional de formación y superación de este organismo deportivo, y Leonardo Rodríguez, director de la EFAR. Y en otras noticias, pues el lanzador cubano Raidel Martínez extendió este sábado su gran momento en la Liga de Béisbol de Japón. El derecho pinareño volvió a asegurar el triunfo para los Gigantes de Yomiuri y ya suma 19 rescates en la temporada 2026. El colega Embare Miguel nos amplía. Veamos. El lanzador cubano Raidel Martínez sumó otra salida exitosa en la Liga de Béisbol Profesional de Japón este sábado. Su trabajo garantizó el éxito de los Gigantes de Yomiuri sobre los Leones de Seibu de 2-1. Como visitante y ante una concurrencia de más de 27,000 personas, el pinareño permitió 2 imparables sin anotaciones en una entrada de labor. Además, ponchó a 2 rivales para llegar a 28 en 23 1/3 de innings sobre el montículo. Sus 19 rescates lo tienen líder en solitario dentro de ese departamento en la Liga Central de la NPB. El más cercano perseguidor es el venezolano José Quijada, que acumula 16 salvamentos. Raidel también destaca por lo poco que le han podido batear este 2026. El promedio ofensivo rival es de apenas 183, con efectividad de 1.93 carreras limpias por cada partido completo y un promedio de envasados por entradas de 0.86, todos estos números de élite mundial. En Barek Miguel Elba Valdés, Cubavisión Internacional. Sin dudas, otra gran temporada para el de la más occidental de las provincias cubanas. Así ponemos el punto final a los deportes. Muchísimas gracias por su atención.
Las gracias a ti, Orlando, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Les propongo ahora hacer una segunda pausa en nuestro recorrido y al regreso informaremos sobre el convoy solidario que continúa de gira por Europa para exigir fin de bloqueo contra Cuba. Ya regresamos. Ya lo decíamos, una iniciativa de solidaridad con Cuba ha ocupado durante los últimos días las calles de Europa. El convoy Walk Up Europe, que partió el 10 de junio con un recorrido que incluye Bruselas, Berlín, Varsovia, Praga y Estrasburgo, arribó a París con la máxima de que Cuba hoy cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Cientos de personas, entre ellas legisladores, alcaldes, líderes sindicales y activistas de agrupaciones solidarias, se manifestaron frente a la Asamblea Nacional de Francia en París para demandar el fin del bloqueo y demás hostilidades estadounidenses contra Cuba. Con la presencia de diputados, alcaldes, autoridades locales, representantes de organizaciones políticas, sindicales y de solidaridad, así como numerosos simpatizantes de la lucha del pueblo cubano por su soberanía, los participantes se reunieron en la capital francesa con un mensaje común: dejen a Cuba vivir en paz. También estuvieron presentes los integrantes de la caravana Let Cuba Breathe, que, partiendo desde Italia, recorre numerosas ciudades europeas para expresar su apoyo y solidaridad con Cuba. El convoy continuará su ruta por toda Europa hasta mediados de julio, exigiendo el fin del bloqueo y defendiendo la soberanía de Cuba. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de reiterar los principales temas abordados. En esta emisión le informamos que el canciller cubano cuestionó legitimidad de presuntas ayudas anunciadas por Washington. Asimismo, se sumó la entrevista a Carlos Tamayo, quien expresó que en el Parlamento de Estados Unidos varios senadores y legisladores apoyan a Cuba. También se abordó acerca del convoy solidario que continúa de gira por Europa para exigir fin de bloqueo contra nuestro país. Así culmina la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.